Estamos con Cecilia C. para el diario La Capital, en el marco del ciclo Verano Planeta. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, gracias. Bueno, contanos un poco cómo va a ser la charla de hoy. Bien, la charla es, vamos a tener una entrevista donde vamos a hablar un montón de cosas de sexualidad, que tengo el presentimiento que se va a extender bastante, porque cuando uno habla de sexualidad suelen surgir muchas preguntas, así que vamos a estar hablando de un montón de cosas. Y después vamos a tener un momento para firmar los libros, conocernos, saludarnos. El libro del que se trata es Vincular. Muy interesante el libro. Viene después de Sexo TR. Y Carnaval toda la vida. Y Carnaval toda la vida. Sí. Libros que han tenido muy buena recepción y bueno, este como que dio una vuelta de tuerca a lo que venías haciendo. Que de hecho es la primera vez que estamos presentando libros acá en Mar del Plata, así que este sería la excusa para presentar también los anteriores. Bienvenida a Mar del Plata entonces. Contame, Cecilia, ya más metiéndonos en tu tema. ¿En qué momento empieza el acto sexual? ¿En qué momento empieza el acto sexual? Creo que es algo que cada persona te lo puede responder de manera diferente. También depende con qué apertura podemos entender lo que es el acto sexual, más allá de lo genital y de la sexualidad. Creo que el sexo, desde mi punto de vista, tiene más que ver con una expresión personal, emocional y vincular. Entonces, puede ir desde la mirada, desde que te vestís, te preparás, lo pensás, digo, es muy... Cuanto más amplio, creo que es más rico y... Ha cambiado el paradigma, antes creíamos que el acto sexual era genital. Y la penetración, porque lo anterior es la previa. Exacto. Pero por eso creo que cuanto más lo expandimos, más rico es y menos nos frustramos. Si lo llevamos a lo genital y a la penetración, cuando no sucede como esperamos o como creemos que tiene que suceder, nos frustramos, empiezan los problemas, los malos entendidos. Así que hay que abrir. Y ahí se abre el interrogante de lo que hablas vos también, con mucha importancia, del consentimiento. ¿Ha variado la forma de consentir? ¿Hay un poco más de responsabilidad afectiva en cuanto a eso hoy en día? Vamos a hablar de consentimiento y hay ciertas cuestiones del concepto que nos ayudan a comprenderlo. Hay muchas frases que socialmente se instalaron y que en realidad son perjudiciales y que hoy entendemos que el consentimiento tiene que ser afirmativo. Expreso verbalmente, que se dice desde lo no verbal, pero que desde lo verbal es donde necesitamos esa confirmación, que tenemos que pedirlo, que tenemos que preguntar, que tenemos que decirlo. Creo que hoy poder decir que sí, sin ser juzgadas y sin ser, bueno, es toda una revolución. Y entender que el consentimiento es reversible, es específico para cada situación, que en cualquier momento de la situación puedes decir que no. Y hoy se empiezan a hablar de estas cuestiones que en otros momentos quizás se daban por sentadas o se creyeron erróneamente que eran de otra forma. Y hay un montón de frases de la insistencia, de cosas que hoy se cuestionan, de estos enojos, de lo que es la coerción, de justamente cuando hablamos del deseo, poder descubrir el deseo genuino y que no sea... porque si no tengo un castigo, porque si no mi pareja se enoja, porque si no mi pareja está de mal humor. Todo eso que hoy podemos empezar a hablar y preguntarnos y permitirnos, empieza a habilitarnos en la posibilidad de realmente consentir desde un deseo genuino. O sea que el consentimiento es antes y es durante también. Totalmente. Totalmente. Bien. Sí, y es esto, es específico. Que yo diga que sí a una cosa no significa... que voy a decir que sí a todo y que porque dije que sí una vez no significa que siempre va a ser así. Es específico a cada situación. Es dinámica la relación. Sí. Muy bien. Vos no hablas de patriarcado, hablas de heteronorma. ¿Qué ves? ¿Qué actitudes heteronormativas ves que hoy en día son difíciles de abordar, de modificar, de hablar, de intentar llegar a un público que entienda que hay ciertas actitudes de esa heteronorma que hacen mal hoy en día? ¿Es muy difícil cambiar ese registro? Estamos hablando de que todavía hoy, si bien tenemos un país que es pionero en un montón de leyes, sigue siendo motivo de violencia la orientación sexual. O sea, yendo desde el extremo de que sigue siendo un motivo de violencia y de crimen y de muerte y de golpizas, yendo a situaciones más leves
todavía falta la información para que la gente comprenda lo que es la diferencia entre la orientación sexual y la identidad de género. Digo, como desde ese abanico es todo lo que tenemos que ir trabajando. Y desde lo individual y desde lo que a mí me llega y desde mi lugar de trabajo, creo que hay un gran camino más allá de lo social y de todas las violencias y de las vergüenzas. Creo que hay un camino personal también desde lo que yo trabajo, que tiene que ver con no sentir vergüenza con lo que uno es. Más allá de la responsabilidad que todos tenemos, desde mi aspecto de la clínica como sexóloga, el trabajo que yo hago de manera individual es que la persona pueda vivir con libertad. Esto suena como, pero realmente cuando uno trabaja el deseo en personas, por ejemplo, homosexuales, realmente hay una vergüenza internalizada que es producto de una violencia social, que esto es muy doloroso y que hay que acompañar a las personas y que, bueno, ese es desde mi lugar donde trabajo en la clínica. Esta respuesta me lleva a parte de tu libro. En todo tu libro vos hablas de personas con pene y personas con vulvagina. No de hombres y mujeres, no de... Por eso, porque entendemos que hoy el sexo biológico no es lo mismo que la identidad de género y cuando eso es todo un desafío, porque cuando uno habla de cuestiones físicas, si lo pone en términos de hombre y mujer, cuando sabemos que hay un hombre que puede tener una vulva, es más confuso. Entonces, prefiero hablar desde lo genital para que se entienda la anatomía y que después las personas que se identifican como quieren puedan tener la misma información, digamos. Y además evitas el término binario, digamos, de hablar... Sí, totalmente, claro, totalmente. Pero uno es para evitar decir, bueno, mujeres cis o hombres trans o personas de género fluido. En vez de decir todo eso, uno dice, bueno, persona con pene, persona con vulva, va a lo anatómico, digamos. ¿Cuál es la diferencia entre una persona cis y una persona heterosexual? Bueno, justamente lo cis tiene que ver con la identidad de género. Yo soy una persona cis, entonces me identifico. Mi sexo biológico como mi identidad de género coinciden. Eso es la identidad. La orientación sexual es hacia quién me siento atraído. Bien. Entonces son categorías diferentes. Yo puedo tener cualquier identidad de género, o hay mucha confusión en pensar que las personas trans son personas gays. Y esto no es así, porque ahí se confunden los términos. Claro. De lo que es sexo biológico y identidad de género. Se autoperciben de una forma y tienen atracción claro, hacia cualquier género, digamos. Bien. Porque la orientación sexual se piensa a partir de la identidad de género. Si yo me identifico como mujer o como hombre, si me gustan los hombres, me identifico como hombre, seré gay. Bien. Un varón trans, gay. Ok. Desde la identidad de género. La orientación sexual siempre es desde la identidad de género. Bien. ¿Qué opinas del porno a la hora del sexo? Depende qué porno. Exacto. Primera respuesta, hay variables de porno. Y no tiene que ver con lo que yo pienso, sino que tiene que ver con poder cuestionar ciertas distorsiones que el porno mainstream reflejan sobre la sexualidad, que esto hace que las personas construyan falsas creencias, no en todos los casos obviamente, pero sí tenemos que hacer una mirada crítica y entender que las personas consuman de forma masiva una industria pornográfica que muestra una forma muy limitada de la escena sexual y lo consumen pensando que es la realidad y que esto tiene una consecuencia en muchas personas, no en todas, pero en muchas personas tiene una consecuencia. Entonces está bueno que eso se ponga en palabras porque a veces no llega la información adecuada, como más educativa, digamos, para que las personas puedan consumir el porno con cierto criterio. Entonces vemos que realmente lo que sucede es que se toma como que esos cuerpos son los cuerpos reales, esos tamaños son los tamaños reales, esas prácticas son las prácticas que las personas esperan o que deberían ser, que los penes llegan erectos a la escena y no tienen ningún problema, y no se bajan en ningún problema, que no hay contacto, nada. No hay, digo, es lo opuesto a este libro, básicamente. Claro. Es lo opuesto. No hay contacto, no hay mirada, no hay seducción, no hay cuidado, no hay preservativo, no hay caricia. Creo que es más lo que no que lo que sí. Está bien. Y hay de la industria porno que ha tomado y ha tratado de hacer otro estilo. Hay otras propuestas. Sí. Que no es el mainstream, digamos. Que no es el mainstream, que empiezan a tener cada vez más espacios, que son propuestas de otro estilo, otra estética, de otra propuesta de lo que se entiende por el vínculo y por la escena sexual. Suelen ser plataformas pagas, con lo cual ya eso nos muestra
que tiene que ser pago, Ajá, claro. que en el momento que no es pago algo raro hay. Exacto. Así que hay un montón de cosas para cuestionar. Bien. Hablas también en tu libro del poder de las nudes, algo que hoy en día está muy en boga. Empieza con las nudes y las miradas. Sí, sí. El sexo ahora y la tecnología han confluido. ¿Te parece que después de la pandemia ha cambiado la forma de vincularse sexualmente también? ¿Qué pasó con la pandemia cuando, bueno, los encuentros no podían sucederse entre personas, digamos, que no tienen pareja estable? ¿Qué cambió? ¿Te parece que cambió algo con eso? Cambiaron muchas cosas. En un primer momento de la pandemia, respondo por partes porque hay muchas preguntas en tu pregunta. En un primer momento, durante la pandemia y durante la primera etapa, donde nadie pensaba que iba a durar tanto, creo que fue muy positivo. Hubo muchas parejas que se acercaron a las consultas, que lo vieron como una oportunidad, que empezaron terapias, que empezaron a hablar de la sexualidad. Mucha gente empezó a consumir mucha más información, como que hubo cierta apertura. Y después empezaron, nada, a medida que se mantuvo en el tiempo, empezaron otras consecuencias más ansiógenas, mucha ansiedad ante los nuevos encuentros. Esto sí se vio. Personas que estuvimos, no sé, ante tanto aislamiento se generó mucha ansiedad con el imposible encuentro. Esto de que las redes se volvieron un canal en sí mismo, porque no se volvieron un medio para. Se volvió el fin, te mando la foto, me excito en ese momento y no genera un vínculo más profundo o un medio para un encuentro más genuino, digamos. Eso sucede con la pandemia, sin la pandemia. Digo, hay algo en las redes y en lo inmediato que es muy de descarga de la excitación de mandarte la foto sin que quieras realmente conectar con otra persona. Esto sucede. Como que la pandemia validó prácticas que por ahí no eran tan y la pandemia asumibles. Hizo que todos los cambios que por ahí hubiésemos visto en 50 años, los vimos en 2 años. Claro. Un poco que catalizó procesos la pandemia. Bien. Te cambio un poco de tema. Es común a veces escuchar a personas que dicen que cierto consumo de sustancias, drogas, mejoran sus prácticas sexuales. ¿Estás de acuerdo vos con eso? Lo cierto es que respecto al consumo de alcohol y el consumo de sustancias, tiene que ver con la dosis. Que a veces esto, al ser un tema tan tabú y un tema ilegal, además, sí. Es difícil poder brindar la información adecuada. O sea, se junta el tabú de la droga y el tabú del sexo. Así que es un tema muy complejo y sucede que cuesta por ahí que llegue la información sobre las consecuencias de ciertas dosis en consumos crónicos. Sabemos desde la sexología que el consumo de alcohol, tanto alcohol, marihuana, que esto es un tema complejo de decir también porque genera mucha resistencia, pero crónico, el consumo de cocaína, el consumo crónico de sustancias funciona como inhibidor de la respuesta sexual. Cuando a veces las personas reconocen que consumen una dosis leve en pocas situaciones, lo que les sucede es que les genera menos inhibición mental, menos ansiedad, entonces los ayuda en ese sentido. A veces te tomas algo y te sentís más tranquilo y podés disfrutar más la situación porque no estás con la cabeza. Pero por eso son situaciones muy diferentes, obviamente el caso a caso. Hay que ver la droga y la dosis, pero... ¿Y las drogas legales no recetadas por médicos, digamos, se habla del sildenafil, del Viagra, como que es un consumo... Eso es otra cosa. Sí. Eso es otra cosa. El sildenafil es la pastilla más vendida de la historia de los laboratorios. ¿No es un poco peligroso el consumo tan masivo sin prescripción médica? El consumo de los vasodilatadores, o sea, del sildenafil, el tadalafilo, primero. Hay 2 cosas importantes para decir, me parece. El riesgo es la interacción medicamentosa. Sí. Ese es el riesgo, no la medicación en sí, sino la interacción medicamentosa. Y el otro riesgo es que lo consuman, hay 2 cosas más, para compensar otros consumos. Claro. Esto que decimos, me pasé de alcohol, me pasé de drogas, tengo la respuesta sexual inhibida, tomo una pastilla para que aflore. Ahí empezamos a hacer un lío químico tremendo. Y el otro riesgo es que las personas lo consuman por una cuestión más de seguridad y de que necesitan generar una respuesta
para cumplir ciertos mandatos y que en realidad son personas jóvenes que no lo necesitan, Sí, o porque que- están pasados de estrés, o porque creen que tendrían que tener mayor erección de la que tienen. Que digo, quizás hasta funcionarían con placebo. sí, Esas personas. y se genera mucha dependencia. Cuando vos pensás que lo que hace tu cuerpo lo hace por una pastilla y no comprendés lo que te está sucediendo, lo que te digo, se genera mucha dependencia y no es algo que te lo resuelve, no te ayuda. Y esto hoy las personas más jóvenes lo están consumiendo un montón. Sobre todo para compensar Peligroso. lo que se pegan el fin de semana, Está bien. básicamente. Esto es cierto. Está bien. He notado que en las charlas, todas las charlas sociales de sexo en grupo de amigos, familia, siempre decantan con la risa, ¿no? O sea, como que no estamos preparados todavía para hablar de sexo en serio fuera de un ámbito sexual con nuestra pareja, que ahí sí. Y tampoco. Y a veces A veces tampoco. tampoco. ¿Por qué vos pensás que sigue siendo un tabú muy Recontra. importante y lo liberamos a través de la risa? Recontra. Sí, la risa te descontractura. Yo hago un show de humor, o sea, mi Exacto. show es muy humorístico, pero Por eso también te lo pregunto. Te ayuda a tener más apertura. Y para mí siempre es importante cuando hacemos humor, o sea, hacemos humor con la sexualidad, que no sea un humor ofensivo, Exacto. sino que tiene que ver con un humor de lo que nos pasa a todos con el sexo, que nos pasa a todos por ciertos mandatos sociales y cosas culturales que tenemos instalados, y ahí uno se relaja y lo comparte y lo puede desdramatizar. Ahí es muy sanador el humor, Bien. que no tiene que ver con reírme de lo que le pasa a otra persona ni esas cuestiones que son feas. Y estamos lejos de hablar en serio en ámbitos sociales de eso, de hablar sin reír, sin terminar en Es que reírnos, uno puede hablar serio con humor. pero no pasa. No, bueno, por eso hay veces que sí, que la burla. Ajá. La burla es lo que... La burla. Sí. Una cosa es el humor y puedo hablar súper en serio de algo con humor. Y otra cosa es la burla, el repetir el chiste, chistes, que no son chistes, Sí. que tienen que ver con eso, con estigmatizar, con reforzar falsas creencias, todo eso sí no construye. Bien. ¿Dildo o consolador? Dildo. Dildo. ¿Por qué? Consolador ya no se dice más. No está más. ¿Consuelo de qué? ¿Consuelo de qué? Creo que falta una palabra en español que venga a instalarse. Porque dildo, a mí me gusta la palabra, pero bueno, ¿Te animás a tirar la alguna tengo, por ahí? la tengo que pensar, la tengo que pensar. No hay. Pero habría que buscar una. Contame ese caso que vos dijiste, por eso hago esto, por esto me llenó el alma. El caso, no, obviamente sin dar nombres, pero ese caso que vos dijiste, yo realmente los ayudé, les cambié la vida a esta gente. Hay muchos, ya sé Sí. que hay muchísimos, pero tiene que haber uno que sea... Hay mucho, hay mucho. Yo siempre digo que yo, bueno, ahora atiendo virtual, ¿no? Entonces digo, abro la Sí. computadora y a los 3 minutos la persona está llorando porque realmente la sexualidad es algo re profundo. Uno trabaja cosas muy profundas en la historia de la persona. A veces es muy fuerte como simplemente dando información, simplemente con la información, la persona se alivia. Y me pasa, no solo con la consulta, me pasa a veces con cosas que digo públicamente que después recibo mensajes. Por ejemplo, hay ciertos temas puntuales. Cuando hablo de lo que tiene que ver con trauma a nivel sexual, hay ciertas cosas de información que realmente alivian y ayudan y la persona cuando lo escucha comprende algo que le pasó en su cuerpo y alguna respuesta. Personas que fueron, cuando uno comprende que una de las respuestas ante una amenaza muy grande es la parálisis, y personas que fueron abusadas se quedaron en parálisis, y eso tiene que ver con una respuesta de defensa. Y cuando la persona entiende que en realidad se estaba defendiendo, les cambia... Les cambia la vida, sí, la les cambia forma la de disfrutar percepción de de su lo que cuerpo. hicieron. Un cuerpo herido que sana. Claro, entonces hay cosas que tienen que ver con información de entender cómo funciona nuestro cerebro y nuestro cuerpo que te pueden ayudar un montón. Y siempre cuando tienen que ver cosas con traumas es que encuentro un feedback re positivo. Eso creo. ¿Y la parte menos satisfactoria de tu trabajo? Menos satisfactoria, los haters. ¿Tenés muchos? No tengo tantos, pero suficientes para que no me guste. ¿En serio? Y es difícil. Es difícil llevarlo. Difícil. Los haters, los seguidores y yo creo que hay un tercer grupo ahí, los que
a los que les provocan fantasías la sexóloga Ah. bonita que habla de sexo. ¿Cómo los manejas a eso? No, la verdad que no. Si me dicen algo no me entero. No te escriben Y por Instagram, nada. a mí, a ver, yo creo que es muy fácil darse cuenta cuando es un tema del otro. Claro. Entonces es como... Queda No, me pasa ahí. con los haters, ahí me hago más cargo de lo que Con los debería. haters más. Pero Y son un gran problema en la sociedad, no solo en tu caso, sino en no, todas las obviamente, lo digo personas en expuestas general, no, lo digo en general. Lo digo en general. públicamente, sí. Hay mucha son- hostilidad. Un consejo para el sexo en adultos mayores, cómo renovar. Bueno, igual la gente grande suele tener más sexo del que pensamos, ¿eh? Ahí Ajá, hay contame que- eso. Uno piensa que no, pero Es sí. una creencia Falsa creencia. falsa. Y la pasa mejor que los jóvenes, que estamos todos ansiosos, estresados. Digo, hay como Ah. ahí hay algo del mito del sexo en la juventud, Claro. como que la mejor etapa que está bueno cuestionarlo. Sí creo que con el paso de la edad es importante tener información adecuada sobre lo que nos pasa en el cuerpo, entender que la sexualidad forma parte de la salud física, mental también, y que los hábitos de salud son importantes para la vida sexual, tener información sobre los cambios, sobre por ahí problemas que pueden aparecer que son lógicos, como la falta de lubricación, los cambios en la erección, que eso con información adecuada y profesionales que acompañen, todo es solucionable, charlable, y eso baja también la ansiedad y permite que uno no se haga más la cabeza. Bien. Y en la otra punta, en personas que se están iniciando sexualmente, el consentimiento sería uno de los El principales. consentimiento, el cuidado. Creo que uno de los grandes desafíos que tenemos es poder generar intimidad. Me animo a decir que generar intimidad, la gente por ahí, las nuevas formas de vincularnos hacen que hoy los encuentros se den más temprano que antes. Entonces a veces llegamos a la cama con alguien con que todavía no nos sentimos cómodos, no hay confianza, y sin embargo pensamos que nuestro cuerpo va a estar súper, no sé, la idea que uno se hace, ¿no? de rendir y todas estas cosas que tenemos instalados de cómo tienen que responder los cuerpos, cuando en realidad necesitas confianza, necesitas tiempo, necesitas intimidad, y a veces no sabemos cómo generarla, no tenemos esa comodidad, cuestan más las emociones, el contacto, que si por ahí haces un mimo ya te tildan de que te estás enganchando, que flashás, que yo no estoy para una relación, digo, cosas que son parte de cosas humanas, de contacto. Están Hay un vistas miedo hoy en como- día a sentir. Sentir. A sentir. Sí, sí. Mucho miedo. Y estamos un poco más individualistas, más automáticos, más de la acción, de la acumulación. Eso son cambios sociales que en la sexualidad se ven también. Bien. Contame de Bar and Sex Night. Beer and Sex Night, bien. El show es un espectáculo que estamos haciendo hace más de 4 años, te diría, que ya está llegando a su cierre, así que es la función de despedida que hacemos en la ciudad. Es un espectáculo, es un unipersonal, con mucho humor, muy informativo. Es puramente informativo, pero desde un lugar divertido, interactivo, tiene una pantalla, pasan un montón de cosas para que sea un plan de sábado a la noche o de lunes en este caso. ¿Cuándo es? ¿Lunes? Lunes 30 de enero en el Roxy a las 21 horas. Y es un buen plan para ir con tu pareja o con tus amigos o con tus amigas, para pasarla bien, para aprender de otra manera, porque la experiencia es otra forma de aprender y de incorporar. Y es eso, es puramente informativo. Así que venimos a hacer 2 años sin parar, así que estamos Está bien. con fechas más tranquilas, Bueno. pero contentos. Muchas gracias, Cecilia. A vos. La pasé muy bien. Gracias.